Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su participación y por asistir a este evento. Este webinar que ha sido organizado por la Dirección Científica y la Unidad de Medicina Genómica de la Clínica Imbanaco de Cali, Grupo Quirón Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Se trata de una conmemoración al Día Internacional de las Enfermedades Raras o Huérfanas, cuyo día se dispuso que se celebre el 29 de febrero, precisamente por ser un día poco común. Y debido a esto, pues cada año tratamos de celebrarlo o lo celebramos el día 28 de febrero, con el fin de conocer y concientizarnos cada vez más respecto a qué son estas patologías que, a pesar de ser raras, afectan a un gran número de nuestra población a nivel nacional y a nivel mundial. Y es importante que nos sensibilicemos ante ellas para conocer de qué se trata, cómo viven estas personas, cómo podemos apoyarlos desde la clínica con nuestros médicos, no solamente con los médicos genetistas, sino también conocer y comprender que su seguimiento, su tratamiento, su diagnóstico requiere una colaboración integral o un trabajo integral de todas las áreas de la medicina. El día de hoy queremos agradecer muy especialmente a PTC Therapeutics por su apoyo en nuestros eventos académicos y de manera muy especial por su trabajo en la investigación y tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas, y además por su trabajo en generar sensibilización ante las mismas. Tenemos dos panelistas muy importantes. La primera es la doctora Diana Ramírez Montaño. Ella es médica genetista de la Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Tiene una maestría en genética humana y especialización en bioinformática clínica. Además, se desempeña como docente universitaria y hace parte del Centro de Investigaciones de Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras de la Universidad ICESI, y pertenece a la Asociación Colombiana de Genética Humana. La doctora Diana Alexandra Ramírez nos va a aportar gran parte de su conocimiento en lo que tiene que ver con distrofia muscular de Duchenne. Posteriormente vamos a escuchar a la doctora Silvia Juliana Maradei Anaya, médica genetista, docente universitario de la maestría en genética humana de la Universidad Nacional, genetista en la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia y directora médica de Biotecnología y Genética S.A. La doctora Silvia nos va a brindar su conocimiento y todo lo nuevo que hay en cuanto a AADCD. Bueno, bienvenidas doctoras, nos agrada muchísimo tenerlas el día de hoy en nuestro evento. Adicionalmente, les quiero decir a todos que las preguntas que tengan las pueden ir colocando en el chat y al final del webinar vamos a dar respuesta a la mayor parte de ellas en lo posible, a todas. Doctoras, bienvenidas. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya lo dijo Marcela, mi nombre es Diana Ramírez, yo soy médico genetista y pues el día de hoy voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado sobre el tema de distrofia muscular de Duchenne en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, a propósito entonces de una de las patologías que principalmente ocupa gran parte del interés en cuanto a que, a pesar de que consideramos de baja prevalencia, como es el criterio para enmarcar una enfermedad rara, aparece con una frecuencia considerable dentro de nuestras poblaciones y por su reconocimiento clínico y la investigación que se ha desarrollado para el avance en las terapias de la misma, pues merece consideraciones particulares que trataré de discutir con ustedes el día de hoy. Como lo mencionó Marcela, pues hago parte en este momento del equipo de genética de la Clínica Imbanaco, particularmente en un proyecto que se llama la Unidad de Medicina Genómica, que es quien pues, ha impulsado la realización de esta charla el día de hoy. Inicialmente manifestar mi conflicto de interés, pues participo como speaker para varias empresas de medicamentos, sobre todo en cuanto a enfermedades huérfanas. Y bueno, las ideas que expreso representan particularmente mi opinión
sobre el tema que vamos a tratar. Entonces, como estamos hablando de enfermedades raras, lo primero que debemos mencionar es en qué vamos y cómo se está comportando el ámbito de las enfermedades raras en Colombia. Entonces, digamos que hay un hito trascendental en la historia en cómo se han manejado estas patologías en cuanto a la instauración de la Ley 1392 del 2010, en los cuales se nos habla que para Colombia, así como cada país debe definir lo que considera una enfermedad rara, debemos entonces pensar en una enfermedad rara cuando tenemos una prevalencia menor a unos 5.000 habitantes, es decir, patologías que afecten a un número menor que esto. Representa entonces el 6 al 8% de la población total en Colombia, las que podríamos encontrar que pueden estar afectadas por una enfermedad rara. Más o menos al 2020, de las 6.000 o aproximadamente enfermedades que se conocen en el mundo, en Colombia hemos registrado 2.198 y se estima que de acuerdo a la notificación que tenemos, aproximadamente 58.000 de nuestros pacientes en Colombia conviven con enfermedades raras. Sin embargo, esta cifra se estima que está subvalorado, que existe un subregistro debido a que la ficha de notificación obligatoria que se requiere para llevar un adecuado control y conteo de los casos y poder estimar dónde están apareciendo y qué tipos de enfermedades tenemos, no son conocidas o no son utilizadas de manera rutinaria. Y además, como ocurre en este grupo de enfermedades, existen dificultades, muchas en el pasado un poco más técnicas y en el presente un poco más administrativas, en cuanto al acceso a las pruebas que se requieren para hacer las confirmaciones de los diagnósticos. Y hay otro gran panorama que debemos considerar y es el hecho de que de todas las enfermedades que conocemos en el mundo, más o menos tenemos un grupo del 10%, más o menos el 15% de todas las enfermedades que tenemos un claro conocimiento en cuanto a lo que implica padecer una enfermedad de estas, el comportamiento clínico de las mismas, las complicaciones que podemos prever hacia el futuro y en particular también la manera en cómo debemos manejar a nuestros pacientes que tienen una enfermedad rara. Para el resto, tenemos una incertidumbre y es algo que siempre preocupa a los pacientes que se enfrentan a diagnósticos de este tipo. Entonces, en particular, tenemos que centrarnos un poco para hablar de distrofia muscular en enfermedades que están catalogadas como trastornos neuromusculares, dentro de los cuales vamos a tener un grupo amplio de patologías que incluyen varias de las partes de lo que constituyen la unidad motora, que es básicamente la unidad que permite que haya movimiento en los seres humanos. Allí van a participar nervios, que llamamos entonces particularmente motoneuronas, porque se encargan de la parte motora, pero también vamos a tener como particular, pues que necesitamos tanto que haya una regulación desde el cerebro hacia el músculo para el movimiento, pero también necesitamos un músculo sano, que tenga fibras musculares adecuadamente formadas, que puedan dar respuestas a necesidades de movimiento y pues parte de la fisiología y cómo funciona el músculo es lo que nos permite entender entonces por qué pueden aparecer enfermedades a este nivel y vamos a tener dentro de esos grupos de enfermedades que afectan el músculo un subgrupo que vamos a llamar distrofias musculares, dentro de las cuales hoy vamos a hablar de una en particular que es de la que de pronto más tenemos conocimiento o a la que más fácilmente podemos llegar a enfrentarnos y que deberíamos reconocer. Parte del trabajo que estamos haciendo para poder movernos en Colombia hacia una real aplicación de todo lo que conocemos de las enfermedades raras, es hablar de estas enfermedades, considerarlas dentro de los diagnósticos de los pacientes, empezar a identificarlas de manera temprana para poder ofrecer tratamiento en caso de que haya y pues permitir que otras personas que no, de pronto no tienen el acceso al conocimiento puedan empezar a sospechar estas enfermedades y por lo menos a trabajar en conjunto para llegar a un adecuado reconocimiento. Entonces, en general, las distrofias musculares son enfermedades hereditarias, normalmente progresivas, que suelen iniciar en la infancia, que pueden tener varias formas de presentarse, algunas veces van a tener una forma leve que puede pasar asintomática, hasta unas formas muy severas en las cuales se compromete casi que por completo la movilidad de los pacientes y que puede llevar a unas graves limitaciones e incluso a la muerte. Por definición, una distrofia muscular tendrá por lo menos 4 criterios que cumplir: un compromiso del músculo,
una base genética que lo explica, un curso progresivo y en particular lo que debe, pues como sugerir la entidad de distrofia muscular es que hay una fibra muscular, o sea, el componente del músculo que se va a degenerar y va a terminar muriendo. El curso progresivo de esta enfermedad es común en general a las enfermedades raras, debido a que normalmente una enfermedad rara es crónica, progresiva y puede en el 80% de las veces tener una base genética, es decir, que puede ser una enfermedad que consideremos hereditaria. Vamos a hablar entonces hoy centrados de las formas severas de la enfermedad, donde hay una afectación principalmente de lo que consideramos el músculo esquelético, que es el músculo que forma nuestras extremidades, en particular lo que permite el movimiento de nuestras articulaciones. Y dentro de esa forma estará entonces centrada la enfermedad de Duchenne, que puede entonces comportarse como una enfermedad que afecte el músculo, principalmente pues, de las extremidades, o que también comprometa el músculo cardíaco, donde también encontramos lo que consideramos el músculo esquelético. Y hay unas formas de enfermedad asociadas a la misma proteína que está afectada en la enfermedad de Duchenne, que tiene solamente que ver con una forma de cardiomiopatía dilatada, y vamos a ver que especialmente esta enfermedad suele asociarse con mujeres que en una misma familia donde hay pacientes con distrofia muscular de Duchenne pueden tener compromiso de su corazón. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne viene a consideración el día de hoy porque es una de las formas más severas de distrofia muscular hereditaria y es considerada la enfermedad neuromuscular hereditaria más común entre los seres humanos. Como generalidades, tenemos que fue descrita hace ya varios años por un neurólogo a quien debemos el nombre de distrofia muscular de Duchenne, hacia 1861. Se considera que afecta a todos los grupos poblacionales. Por su particularidad de herencia, que vamos a revisar más adelante, afecta más a hombres que a mujeres. Las mujeres pueden tener algunas manifestaciones, pero siempre serán más severas las manifestaciones en hombres. Y pues es una miopatía, es una enfermedad del músculo que ocasiona la destrucción del mismo. Y dentro de genética la catalogamos como una enfermedad que se debe a mutaciones en una sola instrucción de lo que llamamos nosotros los genes, que son todas las instrucciones particulares que tenemos dentro de las células de nuestro cuerpo que nos ayudan a tener la funcionalidad de las mismas. Normalmente la explicación desde el punto de vista de genética es una ausencia de una parte de esa instrucción, que eso en genética lo llamamos de lesión, y pues lo que va a llevar es a que la proteína que se necesita formar a partir de ese gen que codifica esa instrucción no se forme adecuadamente. Y eso en clínica se traduce en una sintomatología que puede empezar antes de los 6 años de edad, incluso en lactantes, pero usualmente son más notorios durante la etapa escolar, es decir, en la época en la que los niños ya caminan y empiezan a realizar actividades motoras de motricidad gruesa. Adicionalmente tenemos entonces también, puede asociarse algunas veces con un cansancio permanente, una debilidad que inicialmente suele comenzar en las piernas y que suele progresar hasta comprometer casi toda la extensión corporal. Y las padres van a notar entonces que sus hijos no pueden correr, bailar y saltar como lo hacen otros niños, y además empiezan a tener caídas frecuentes que confunden como que son niños muy torpes o que definitivamente se tropiezan muy fácil, y lo atribuyen inicialmente a eso hasta que empieza a condicionarse una debilidad cada vez mayor que es progresiva, hasta que naturalmente por la progresión de la enfermedad puede haber una pérdida de la marcha completamente. Y adicionalmente a esto, como les explicaba, que también podría comprometer el corazón, puede llevar a la aparición de un problema, particularmente se llaman pues cardiopatía, las enfermedades del corazón, y puede haber una muerte muy temprana asociada específicamente a los compromisos que les he mencionado. La epidemiología entonces ha reportado que hay una forma, se hereda de una forma que transmiten las madres a los hijos, que se llama en genética ligado al cromosoma X, que vamos a ver un poquito más adelante qué consiste. Es decir, que los niños
afectados son hombres y suelen nacer de madres que en teoría son sanas o que tienen síntomas que pueden pasar bastante desapercibidos. Se estima que en cuanto a hombres, la prevalencia sería de 1 en cada 3.600 hombres que nacen, y se ha estimado que más o menos 2 de cada 10.000 personas en Estados Unidos, que es donde hay estudios reales sobre la prevalencia de esta enfermedad, nacen con este tipo de distrofia muscular. Por lo cual, dentro del panorama de enfermedades genéticas que no son frecuentes, se considera que es una forma realmente grave y frecuente de las enfermedades musculares y se ha identificado hasta ahora alrededor de todo el mundo. Esta es la fisiopatología, no me voy a detener en particular, solo quiero que nos imaginemos que este es el músculo a nivel macro y que dentro entonces tiene unas unidades que se llaman fascículos y dentro de esas tiene unas miofibras o miofibrillas que dentro están compuestas por un complejo de proteínas que requiere que funcionen adecuadamente cada una de las partes que componen ese complejo, y aquí es donde se ubica la proteína que se llama distrofina. Lo que permite es como darle estabilidad a todo este complejo y favorecer entonces que cuando hay un movimiento, el músculo logre hacer una contracción adecuada y logre responder a ese impulso que está dando desde el cerebro la neurona para que se produzca efectivamente el movimiento. Y esta proteína pues está, digamos, formada por unas partes específicas que ya reconocemos, que son las que permiten que ella funcione adecuadamente. Y si nos vamos al detalle, desde la parte de genética, para que cada una de estas partes se forme, es necesario que aparezca una instrucción que tiene 79 partes diferentes que permiten formar esta proteína. En este momento, este es el gen más grande que conocemos en los seres humanos, es decir, que tiene una gran cantidad de información que debe estar completa para que funcione adecuadamente esta proteína y para que a su vez funcione adecuadamente un complejo que permita el movimiento muscular. Y a nivel entonces del gen, como les explicaba, está localizado entonces en el cromosoma X. Recordemos que los seres humanos tenemos 23 parejas de cromosomas. La última pareja, o la pareja 23, corresponde a los genes que normalmente se asocian con la asignación del sexo en los seres humanos, que son el X y el Y. Cuando somos mujeres tenemos 2X, cuando somos hombres tenemos un X y un Y. Y no solamente esos cromosomas están allí para darnos el sexo que nos corresponde, sino que también tenemos allí instrucciones específicas, como en este caso, la instrucción que permite formar la distrofina, que es esa proteína que les estaba contando. Y lo que sabemos de la distrofina, que ya lo tenemos bien caracterizado, es que se une a otra proteína que es hay una unión específica entre ellas, y que cuando hay una contracción muscular, lo que hace es particularmente como estabilizar esa membrana muscular y permitir que cuando hay una contracción no se dañe nuestra membrana en los músculos, sino que precisamente vuelva a recuperar su forma habitual y pueda seguir funcionando adecuadamente. Esto es más o menos lo que debemos imaginarnos cuando yo les hablo de genética. Nosotros lo que hacemos es buscar entonces dónde se producen las instrucciones que nos permiten funcionar a nivel de todo de nuestro organismo. En particular estamos hablando del músculo. Tenemos más o menos 22.000 instrucciones definidas, más o menos 6.000 de ellas a 7.000 están relacionadas con alguna enfermedad. Esta es una de las instrucciones relacionadas con enfermedad. Y pues se forma esta proteína. Esto es un diagrama tridimensional de lo que es una proteína. Y esto es más o menos lo que ya les mostré antes, que es donde está participando específicamente esa proteína que se forma. Y lo debemos imaginar es como alrededor de las células de nuestro músculo. Entonces, definitivamente, cuando no podemos producir adecuadamente esa proteína, porque por algún motivo esa instrucción largota que les mostré, que tiene 79 partes diferentes que la codifican, no funciona adecuadamente, entonces nuestra estructura muscular va a carecer de ese efecto protector, es decir, que cuando hay una contracción muscular, el músculo no resiste y se rompe. Y eso va pasando progresivamente por muchos años y nosotros todo el tiempo estamos en movimiento, entonces las células van muriendo progresivamente porque las membranas de nuestras células son las que permiten que se mantenga la estabilidad interna para que todo el ecosistema funcione.
En ese momento, entonces, en que empiezan a destruirse las fibras, se reemplazan por cicatriz, tejido que no corresponde a la fibra muscular, sino que es reemplazado por grasa o por tejido cicatrizal, que finalmente hace que haya una apariencia como de que el músculo se ve más grande de lo normal, pero que realmente corresponde a un reemplazo inadecuado de lo que debería originalmente estar ocupado por músculo. Y eso lo que hace finalmente es traducirse en una pérdida de la función muscular y del rango del movimiento. Y bueno, realmente quería centrar el problema que tenemos al día de hoy con esta y con otras enfermedades raras, y es inicialmente cómo identificar una patología de este tipo o cómo llegar a sospecharlo. Y la clave que siempre me gusta mencionar es: necesitamos empezar a trabajar porque se identifiquen tempranamente. Hay estadísticas que nos hablan que los pacientes más o menos tardan 10 años en llegar al diagnóstico de una patología poco conocida y que han visitado entre 5 a 7 especialistas diferentes antes de llegar a un diagnóstico. Y entonces, para poder sospechar tempranamente una patología, deberíamos estar familiarizadas con los primeros síntomas. Entonces, lo que sabemos de las investigaciones y de lo que nos ha permitido conocer la historia natural de las enfermedades, que es una parte de trabajo que hacemos desde la medicina, y es tratar de conocer específicamente cuál es el efecto de toda esta parte molecular que les he mencionado, qué es lo que realmente importa de que esta proteína nos haga falta y cómo se va a traducir eso en la clínica de mi paciente, qué es lo que yo debería preguntar. Entonces, lo primero que notan los padres es que los niños dejan de sentarse a la edad habitual, que normalmente se estima entre los 6 a los 9 meses. También hay un retraso de la marcha que usualmente ocurre entre los 12 a los 18 meses. Eso lo documentan entre el 42% de los pacientes. Y normalmente la marcha suele aparecer ya entre el rango entre 1 y 2 años. Algunos se ajustan a lo esperado y otros se pasan hacia más a los 24 meses. Y empiezan a notar adicionalmente que cuando los pacientes caminan, no caminan como habitualmente lo hacen todos los niños apoyando sus talones, sino que empiezan a caminar en puntillas o en puntas de pies, y también refieren muchas veces episodios de pie plano, por lo cual consultan los padres preocupados pues por lo que están observando en su paciente. En un porcentaje minoritario pueden haber algunas dificultades de aprendizaje y problema de lenguaje, cuyo efecto realmente de por qué esta proteína, sabemos que esa proteína también se expresa en algunas células que están dentro del cerebro, pero normalmente no sabemos cuál podría ser la explicación fisiopatológica para que hayan estos problemas. No es habitual, normalmente consideramos que los pacientes que tienen este tipo de distrofia muscular tienen habilidades cognitivas normales. Y entonces llegamos a una edad de diagnóstico donde no hay, sin antecedentes familiares, mientras los padres notan esto desde los 1 o 2 años de edad, cuando empiezan a notar problemas de la marcha. El diagnóstico en promedio se da hacia los 4 años de edad, con un rango que va desde los 16 meses, que se empiezan a veces las investigaciones por la marcha, hacia 8 años de edad. Y muchas veces ya cuando se hace el diagnóstico hay una debilidad mucho más marcada. Los pacientes ya no pueden, por ejemplo, subir escaleras, tienen dificultades tienen mayor dificultad para la marcha, y hay un signo característico que se llama la maniobra de Gower, que es como una limitación para levantarse un paciente desde el piso. Cuando se acuesta, digamos, a nivel del piso, le pedimos que se levante. Normalmente debe utilizar la fuerza de sus brazos para poder recuperar la posición de pie, cuando habitualmente pues, no ocurre en las personas que no tienen un compromiso muscular. Y como les mencionaba que el tejido muscular se reemplaza, tenemos una pantorrilla, la parte de la pierna que llamamos la pantorrilla, que se ve grande, y también normalmente suele ser muy dura o firme a la palpación, incluso puede llegar a doler en algunos pacientes. Ya cuando el diagnóstico no se hace de manera temprana, lo que podemos observar a edades más avanzadas es que a los 14 años, 1/3 de los pacientes, y a los 18, la mitad, van a tener un problema del músculo del corazón, y después de los 18 años, el 100% de los pacientes van a tener un compromiso variable de este órgano. Adicionalmente, si
asumamos que el paciente va a tener una reducción de su movilidad por las dificultades en cuanto al uso de sus músculos, pues es importante nosotros movernos porque eso también genera salud ósea. Y si no tenemos una adecuada movilidad, vamos a tener una pérdida de lo que es la densidad del hueso y tenemos un riesgo de fracturas. Eso se complica adicionalmente porque una de las medidas terapéuticas o de tratamiento para estos pacientes es utilizar unos medicamentos que se llaman los corticoides, que lo que están intentando es evitar ese proceso de destrucción e inflamación que ocurre a nivel de la fibra muscular, o que por lo menos no se genere una reacción inflamatoria a ese nivel. Y eso puede también, solamente el utilizar ese tipo de medicamentos puede hacer que se presenten fracturas, y esto pues puede complicar también la clínica de los pacientes. Sin identificarla o sin ofrecer unas medidas terapéuticas, la muerte suele ocurrir por complicaciones respiratorias sobre la edad de 30 años o antes, dependiendo de la gravedad de la condición, y eso va a variar en la medida en que tengamos diferentes cambios en esa instrucción, o que definitivamente esté muy dañada la instrucción que se da desde la parte desde el gen que modula la expresión de esa proteína. Acá tenemos un poco la clínica: debilidad muscular con caídas frecuentes, reducción de la función del corazón. También pues como el músculo que nos permite respirar se llama diafragma, también está comprometido, entonces pueden llegar a necesitar medidas para soportar la parte respiratoria. Marchas características donde levantan como un poco la cola y caminan en puntillas, por eso se le llama marcha de pato. El retraso pues del desarrollo psicomotor, pérdida de la masa muscular y la dificultad para saltar, correr o subir escaleras. Y acá nos hablan entonces de los primeros signos. Entonces inicialmente siempre nos recuerdan pues la marcha y la pseudohipertrofia, o sea, el agrandamiento de la parte de la pantorrilla que les estaba mencionando. Y pues los padres siempre refieren: mi niño no salta, o pues definitivamente deja de subir escaleras adecuadamente, o pues cuestiones que sean empinadas también van a ser difíciles para los pacientes. Y dentro de los no motor, pues podemos recordar entonces que vamos a tener algunas alteraciones comportamentales. Algunos padres refieren que los niños no crecen adecuadamente, que tienen problemas atencionales y dificultades también para el desarrollo adecuado del lenguaje. Esto es como se ven entonces las pantorrillas, o lo que llamamos la pseudohipertrofia de un paciente que tiene distrofia muscular de Duchenne, de un paciente colombiano. Y esto es lo que les mencionaba de la maniobra de Gowers. Entonces le ponemos al paciente que se coloque pues a nivel del piso, y él lo que va a intentar es levantarse, y para levantarse requiere utilizar mucho de sus brazos, apoyarse, incluso apoyarse sobre sus propias piernas para lograr entonces llegar a la posición final erguida que le estamos pidiendo que asuma. Y adicionalmente, pues lo que nos hablan entonces para poder llegar a sospechar adecuadamente un paciente con, digamos, algunos signos motores, un retraso de la marcha, podría ser entonces empezar a mirar si existen otros familiares afectados, explicación elevada de unas proteínas específicamente que se producen a nivel hepático. Y si no hay historia familiar, entonces aquí nos hablan de los signos en cuanto a que no aparezca la marcha, o ya haya un signo de Gowers, o los niños anden en puntillas, todo menor de 5 años que tenga alguna de estas características. Lo que se recomienda es hacer un examen que se hace de manera rutinaria ante problemas musculares, que es la medición de algo que se llama la creatinina quinasa. Si la encontramos alterada, entonces deberíamos empezar a pensar en Duchenne y buscar directamente si hay alguna mutación o cambio en esa instrucción, en ese gen que produce esa proteína, para poder entonces establecer el diagnóstico. Y lo que nos dicen es que adicionalmente, en caso de no encontrar mutación, pero haya una sospecha, deberíamos considerar entonces hacer una biopsia muscular y mirar si está presente la proteína, que es la distrofina. Si no está presente y se ve pues la destrucción muscular característica de esta miopatía, pues deberíamos entonces mirar si efectivamente podremos estar, si no está presente, perdón, podríamos considerar el diagnóstico. Y si no, entonces, si no es por esta proteína, sino por otras de ese complejo que les mostré, pues considerar diagnósticos alternativos.
Ofrecemos desde genética y en general para enfermedades raras. Pues en este caso, tratar de establecer específicamente un diagnóstico concreto, poder entregar a las pacientes y a sus familias una confirmación, sabiendo un poquito cuáles son específicamente las mutaciones que más afectan a nuestros pacientes. Tenemos entonces más o menos que el 70% de los casos de niños que tienen esta distrofia muscular se debe a que les falta un pedazo de la información. En otros casos es simplemente que dentro de las instrucciones, como las letras que escriben esa instrucción cambian y alteran el mensaje que están transmitiendo. Entonces, tenemos la opción de ofrecer específicamente pruebas moleculares que nos permitan aclarar los diagnósticos. Todos los pacientes van a cursar con el examen que les mencionaba de la creatinina quinasas alta, más de 10 veces por el rango normal que se reporta por el laboratorio. Y vamos entonces a tener que, nuestros pacientes vamos a tener que buscar si les faltan pedacitos o no, o si son cambios específicos dentro de la instrucción, y eso nos va a ayudar a decirle qué tan grave es, qué pronóstico tiene y qué posibilidad de tratamiento, que es algo bien importante con esta patología, ya que hay medicamentos específicos de acuerdo a la mutación que se detecte. En algunos casos no vamos a tener para ofrecerle, pero en algunos tipos de mutaciones sí. Pues siempre recordar que cuando tenemos un paciente que está cumpliendo el criterio, entonces aquí de la CPK, deberíamos buscar específicamente si hay otros familiares en su familia, hombres también en la familia con alguna sintomatología similar. Y hay estudios que han demostrado que no es 10 veces, sino incluso 50 veces de lo normal y que puede estar alta incluso desde el nacimiento cuando todavía no hay signos motores que buscar. También tenemos otras pruebas que se hacen rutinariamente para establecer el diagnóstico, que lo pueden ofrecer otro tipo de médicos y otros especialistas, buscando específicamente si en estudios que analizan si es la parte del nervio, la parte del músculo, que efectivamente sea el músculo el que está comprometido. También podemos ofrecer la biopsia en la medida que se han popularizado los exámenes moleculares y tenemos mayor acceso, que ha sido una ganancia de esta ley de enfermedades raras en el país, el hecho de empezar a tener tecnología propia que permita hacer los diagnósticos. Hemos venido reemplazando el uso de la biopsia muscular, pero todavía se puede utilizar para casos que no dejen la claridad en la clínica. Y pues definitivamente pues hay manera específica de ver si el complejo en el que está participando esa proteína realmente está funcionando adecuadamente y determinar si allí hay una proteína de pronto que no está completa, que se ve pequeña, que se ve poca, y pues eso nos puede ayudar a ratificar la sospecha clínica. Aquí nos hablan un poquito de qué esperar en las biopsias. Entonces lo que nos dice es que normalmente en Duchenne solamente más o menos 5% del total de la proteína que uno esperaría que haya en un músculo normal, mientras que cuando hay un fenotipo como intermedio en el cual no hay una afectación tan grave de la instrucción que está codificando esa proteína, puede haber hasta niveles del 20%, y si ya hay más, vamos a caer en otra enfermedad que es parte del espectro de esta patología, que se llama la distrofia muscular de Becker, que tiene una sintomatología menos grave debido a que hay más cantidad de la proteína que normalmente se debe formar. En cuanto al tratamiento, es un tratamiento que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes, inicialmente unas medidas de apoyo en cuanto a lograr preservar la motricidad, mantener el estado funcional articular, óseo y muscular en la mejor medida posible, terapias ocupacionales, controlar las complicaciones, sobre todo cardíacas y de los pulmones, la parte respiratoria, debido a la progresión de la enfermedad a nivel muscular. Inicialmente se propuso terapia génica, pero por el gran tamaño pues, de esta instrucción, de este gen, pues era imposible meterlo como en una cápsula que no le entrara a las células, pero sí se empezaron a desarrollar terapias para, por ejemplo, cuando hay de lesiones, tratar de corregir esa parte que me estoy saltando, como que no se pierda todo lo que se debería perder, sino que como que le hagamos una trampa a esa instrucción y podamos corregir parcialmente el defecto. Igualmente, tenemos mutaciones o cambios específicos que lo que nos producen es
una orden a la proteína de no se produzca más proteína y paremos aquí el proceso de la producción. Y también existe inicialmente una terapia que lo que apoya es a que no se tome esa instrucción de parar, sino que se omita esa instrucción y se siga produciendo la proteína, y eso se lo podemos ofrecer a los pacientes si tenemos un diagnóstico molecular específico que nos diga que ese es el tipo de daño que tiene la proteína en ese caso. Y se ha utilizado, como les mencionaba, unos medicamentos que son los corticosteroides, mostraban pues un incremento en la fuerza, una disminución a largo plazo de la progresión clínica de la enfermedad. No es una terapia que funcione para todos nuestros pacientes, pero es una alternativa. Se propuso iniciar a bajas dosis entre los 2 a 5 años y aquellos en que se diagnostique hasta los 15 años, mientras que haya pues como un estado funcional motor en el que queramos preservar particularmente esa funcionalidad, y pues debe ser parte de un seguimiento interdisciplinario. Se han propuesto incluso terapias novedosas que permiten editar el gen también con una tecnología que se ganó el Nobel, que se llama la tecnología de CRISPR-Cas9, que permite entonces como buscar específicamente un daño de alguna instrucción, no solamente de esta, sino de otras instrucciones, e intentar corregirla. Ha propuesto entonces que el seguimiento debe ser pues buscando todas las complicaciones que les he mencionado. Debemos ver al paciente como un ser humano integral que requiere un abordaje de todas las problemáticas que está enfrentando en un momento determinado. Deberíamos entonces ofrecer seguimiento cardíaco con varios exámenes que nos permitan analizar el estado funcional de ese músculo, a nivel pulmonar, usualmente valorar por lo menos 2 veces al año todo lo que es la capacidad vital y funcional del pulmón. Adicionalmente, si vamos a necesitar dispositivos para mejorar la ventilación. En la ortopedia, en cuanto a las contracturas o el problema de las articulaciones que pueden ocurrir por el desgaste, por la falta pues de la posibilidad de la estabilidad que le da el músculo. Y endocrinología, recientemente incluido en todo el manejo de los pacientes por los problemas de talla baja, la pérdida de la densidad ósea y la obesidad que se ve asociado a los cuadros clínicos de los pacientes. Seguimientos que se han propuesto para mirar la densidad ósea particularmente, manejar, estudiar posibles fracturas y particularmente cuando hay una detención del crecimiento, ofrecer la edad ósea a nuestros pacientes. Y ya digamos como en la parte final quiero mencionar específicamente esto, lo que les estaba diciendo, la instrucción que tenemos aquí afectada se ubica en el cromosoma X, tenemos una forma de herencia que se llama ligada al X recesiva, lo que significa que hay mujeres dentro de unas familias que son portadoras de la información, pueden transmitirla a sus hijos, eventualmente ellas no tienen nada. Algunas veces cuando ya hay un diagnóstico en los hijos encontramos clínica en esas madres y sus hijas mujeres van a ser como también unas portadoras de esa condición que van a poder transmitirla a las siguientes generaciones. Entonces, normalmente la paciente femenina anteriormente se consideraba pues que como tenía 2X y la mutación estaba en 1, pues no debería tener ninguna sintomatología, pero nos hemos dado cuenta que pueden haber casos en los cuales sí hay sintomatología, pueden referir hasta 19% de los casos cuando hay historia familiar, cansancio, debilidad, mialgias o calambres, y se puede encontrar hasta en el 20% de las pacientes una dilatación del ventrículo izquierdo. Y pues recordar que esta no es la única distrofia muscular que tenemos en el panorama, tenemos otros diagnósticos que debemos considerar. Recordemos que hace parte la distrofina que está por aquí de un complejo donde pueden haber otras proteínas afectadas. Pero digamos que al iniciar el estudio y descartar esta, abrimos la puerta de entrada a estudiar condiciones menos frecuentes en los cuales puede haber afectación de los distintos elementos de ese complejo que nos van a dar clínicas un poco diferentes, que cada una tiene sus particularidades, pero que necesariamente en los síntomas tempranos pueden ser muy similares, y ahí es donde queremos empezar a identificar. Entonces ahí es donde debemos hacer como la investigación y la fuerza en cuanto a la búsqueda activa de casos. Y la que les mencionaba que era como muy similar, pero que había una mayor cantidad de esa proteína distrofina, es la distrofia muscular de Becker, en los cuales pues la sintomatología es similar, solo que se presenta como más tardía. Las personas pueden mantener marcha por más años, más o menos hacia los 20 años, y pues van a tener como un espectro más reducido de la misma condición.
Apostar al manejo multidisciplinario, neurólogos, genetistas, ortopedistas, pediatras, internistas, porque estos pacientes van a llegar a la vida adulta, cardiólogos, fisiatras, neumólogos y endocrinólogos trabajando juntos para mantener la mejor calidad de vida posible en nuestros pacientes. Y bueno, ya para concluir y cerrar mi participación en este evento, agradeciendo nuevamente pues haberme permitido estar compartiendo con ustedes esta información, debemos entonces empezar a ver la distrofia muscular de Duchenne como una enfermedad genética que no debe ser tan rara para nosotros. Podemos tener una historia familiar positiva de otros hombres afectados o incluso fallecidos con una sintomatología similar, de personas que de pronto dejan de caminar prontamente o que tienen problemas de corazón desde muy temprana edad. Vamos a tener que la mortalidad de estos pacientes puede ser por el compromiso cardíaco y pulmonar que va a aparecer desde la adolescencia. Necesitamos tratamientos combinados que requieren un seguimiento interdisciplinario, esteroides, terapias que son específicas para de acuerdo a la mutación, el perfil molecular de nuestros pacientes. Necesitamos tener un diagnóstico preciso para mirar qué alternativas tenemos. Los síntomas, al igual que otras enfermedades raras, van a reducir la expectativa de vida y la calidad de vida de los mismos. Requerimos entonces formar equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios, como lo llaman ahorita algunas personas, donde nos conozcamos como colegas en función de trabajar por nuestros pacientes. Y en este caso, recordar que pueden haber mujeres sanas que no saben que tienen la condición o que son portadoras de una variante que genera enfermedad y que pueden llegar a estar transmitiendo la enfermedad, y es nuestra responsabilidad llegar a esos casos o llegar a esas mujeres para darles la información que ellas requieren para poder tener la tranquilidad en cuanto a su futuro reproductivo. El patrocinador del evento del día de hoy, como lo mencionaba Marcela, es una empresa pues que trabaja en este tipo de patología y pues puede apoyar el proceso de diagnóstico de los pacientes. A veces algunos pacientes que tenemos dificultades en establecer diagnósticos, en acceso a las pruebas, existen iniciativas que permiten entonces ofrecer un acercamiento para poder llegar más fácilmente sin intermediarios administrativos a la prueba que nos permita descartar rápidamente si efectivamente tenemos la sospecha de distrofia muscular de Duchenne. Y bueno, las enfermedades son raras, pero no invisibles. Muchísimas gracias por su atención y pues quedo atenta a responder las preguntas a las que haya lugar. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación que nos instruye bastante, de verdad, y nos concientiza también respecto a esta enfermedad que definitivamente no está mal cuando yo pienso, bueno, pero es que finalmente no es tan rara. No es tan rara porque se presentan más casos de los que pensaríamos. Bueno, entonces, siguiente va a presentar la doctora Silvia Maradei. Marcela, discúlpame, el computador me dice que no puedo presentar hasta que tú no pares la presentación. Okay. Ya creo que ya puedes. Ya, sí, señora. Perfecto. Listo, ¿ya ven mi pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Silvia Maradei, yo soy médica genetista, compañera de la doctora Diana Ramírez en el posgrado, conocidas desde el pregrado, así que muy contenta de estar compartiendo con ella este espacio. Yo soy médica genetista en la ciudad de Bogotá, trabajo con biotecnología y genética, trabajo con el Hospital de la Misericordia, que es el hospital pediátrico referencia de aquí en la ciudad de Bogotá. Soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, de la maestría en genética humana y actualmente estudiante de doctorado. Vamos a hablar un poco hoy sobre la deficiencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Ya vamos a ver un poco qué es. Durante la presentación me voy a referir a ella con su sigla, digamos que por facilidad, su sigla es AADCD o deficiencia de AADC, digamos que así, de esa manera lo vamos a referir para que no nos confundamos en la presentación. Primero, declarar mi conflicto de interés. Esta charla fue patrocinada por PTC Therapeutics de Colombia. Como la doctora Diana lo comentaba en su charla, digamos que lo que nos reúne el día de hoy a todos aquí es que el día de ayer se celebró
el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra todos los años el último día del mes de febrero, porque febrero es un mes raro, un mes que cada 4 años tiene un día de más, pero que además todo el resto de los años tiene días menos que el resto de meses. Así que las enfermedades raras para nosotros son en medicina unas cebras. Nuestros profesores desde pregrado siempre nos decían, ustedes cuando escuchan unos cascos galopar deben pensar en caballos. ¿Y qué si no pensamos en caballos? ¿Qué si pensamos en cebras? ¿Qué si pensamos en eventualmente otro animal que galope? ¿Qué tal si pensamos en jirafas? Estas cebras no son tan raras. Realmente, de forma individual, como lo mencionaba la doctora Diana, su prevalencia es menor a 1 en 4.000 o 1 en 5.000 personas. Pero en conjunto afectan a más del 6% de toda la población mundial. Así que es realmente frecuente. Y el 80% de todas estas enfermedades son enfermedades genéticas, por eso nosotros los genetistas formamos parte de su manejo integral. La deficiencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos es precisamente una enfermedad rara, con una prevalencia de cerca de 1 en 32.000 a 1 en 180.000 personas, dependiendo del país o de la literatura que se ha revisado. Es una enfermedad genética porque resulta de un defecto en el ADN y compromete la síntesis de neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas sustancias, unas moléculas que necesitamos en el cerebro para que las neuronas puedan intercambiar información. Hay distintos tipos de neurotransmisores y particularmente la deficiencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos afecta un tipo de neurotransmisor que llamamos neurotransmisores derivados o de neurotransmisores monoamino. Estos neurotransmisores son principalmente la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y la adrenalina, o norepinefrina y epinefrina. Y estos aminoácidos, estos neurotransmisores, si se alteran, pues van a resultar en una serie de manifestaciones clínicas, que es común a otras enfermedades dentro de este mismo grupo de enfermedades genéticas o de defectos de neurotransmisores, y que puede incluso ser común a otras enfermedades neurodegenerativas, y que puede entonces confundir el diagnóstico o retrasar mucho más el diagnóstico de la enfermedad. En general, nosotros podemos decir que en genética nos demoramos entre 2 y 10 años en hacer el diagnóstico de una enfermedad. Entonces necesitamos definitivamente conocer las enfermedades raras que son de origen genético para ayudar a cerrar un poco esa brecha de tiempo en el diagnóstico. Que esa brecha de tiempo puede cambiarle la vida definitivamente a un paciente con un tratamiento dado de manera más oportuna o con un asesoramiento familiar, por ejemplo, hecho a tiempo para evitar riesgos de recurrencia. AADC, que es la enzima descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, es una enzima que lo que nos permite principalmente a nivel del cerebro es transformar L-dopa en dopamina o 5-hidroxitriptófano en serotonina. Entonces, la dopamina y la serotonina van a ser los dos neurotransmisores, estas dos moléculas importantes en la transmisión de señales a nivel cerebral que van a estar comprometidas. Sin embargo, como ellas están comprometidas, metabolitos secundarios a ellas, como otros neurotransmisores, norepinefrina, epinefrina, melatonina, también se pueden ver alterados. Y por supuesto que lo que está antes que ellos eventualmente se puede acumular y ejercer algún tipo de efecto tóxico a nivel cerebral. Esta deficiencia de esta enzima, AADC, es una enfermedad que afecta a muchas personas a nivel global. Es una enfermedad panétnica y en esta gráfica, aunque podemos ver que tal vez en Colombia impresiona que no tenemos casos, sí tenemos casos, ya tenemos al menos 3 casos diagnosticados. Parece que hay un subregistro, no solo en nuestro país, sino en otros países. Y ese subregistro, como lo decíamos, puede ser secundario a que las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se están sobrelapando con otras enfermedades neurodegenerativas, con otras encefalopatías, y desafortunadamente eso hace que el diagnóstico sea equivocado o se retrase mucho más. Cada uno de los aminoácidos que está viéndose alterado en esta deficiencia de esta enzima responde por un grupo de los síntomas con los que se manifiesta, o de los signos con los que se manifiesta la enfermedad. Particularmente, en el caso de la dopamina, la alteración
en este neurotransmisor resulta en una serie de síntomas del movimiento, que principalmente son movimientos anormales, movimientos involuntarios. Pero también, por supuesto, vamos a tener alteraciones, por ejemplo, perdón, me disculpo, alteraciones, por ejemplo, que nosotros llamamos síntomas autonómicos que responden a la alteración de norepinefrina y epinefrina, que son otros neurotransmisores, como decíamos, secundarios al metabolismo de la dopamina. Y también vamos a tener una alteración importante clínicamente, digamos que de síntomas comportamentales que van a responder a esa anomalía en la biosíntesis de serotonina como tal. Para cada uno, digamos que de este grupo de manifestaciones clínicas, tendremos unos porcentajes específicos de presentación o unas frecuencias de presentación en todo el grupo de pacientes que nosotros podamos analizar. Tenemos que los trastornos del movimiento, es decir, aquellas alteraciones que derivan directamente de las alteraciones en el metabolismo de la dopamina, van a ser los más frecuentes acompañados de el compromiso motor dado por hipotonía y por retardo del desarrollo. Esto se presenta en más del 60% de los pacientes, de hecho la hipotonía está casi en la totalidad de ellos y las crisis oculógiras en más o menos un 86%. Ya vamos a ver qué son las crisis oculógiras, que son un tipo específico de crisis distónicas que ocurren alterando el movimiento principalmente pues, de los globos oculares o de los ojos. Adicionalmente tenemos otras distonías, no necesariamente o solamente las crisis oculógeras, sino otros tipos de distonía. Y tenemos también hipocinesia, bradicinesia, que es básicamente el enlentecimiento de los movimientos de las personas. Dentro de los síntomas autonómicos, que decíamos son síntomas que se relacionan específicamente con la alteración en epinefrina o norepinefrina, tenemos a la hiperhidrosis, hipersalivación, un mal control de secreciones orales, congestión nasal con un mal control de secreciones respiratorias y tosis palpebral. Y tenemos obviamente unos síntomas, digamos que secundarios a toda la alteración de todos los neurotransmisores que se ven comprometidos, que son, por ejemplo, epilepsias, trastornos del sueño, irritabilidad, llanto inconsolable en los niños muy pequeños que padecen esta enfermedad, algunos rasgos autistas, trastornos de la motilidad, por ejemplo, gastrointestinal o trastornos de la deglución. Y quería mostrarles específicamente a qué corresponden las crisis oculógeras, porque son un tipo de crisis distónicas muy característico de las enfermedades que tienen compromiso de los neurotransmisores. Your turn. Okay, Sydney said a Esta spell. chiquita se llama Sydney. Perdón. ¿Qué pasó? Aquí está. Your Esta turn. chiquita se llama Sydney. Okay, Sydney said a spell. Sydney en este momento pues está teniendo una crisis oculógera. Sydney es una de dos hermanas que padecen la deficiencia de AADC. Como ustedes pueden ver, lo que está básicamente mostrando su mamá, que es quien está grabando el video, es como Sydney tiene unos movimientos involuntarios anormales de sus ojos, pero Sydney está completamente consciente de lo que está sucediendo. Al otro lado, la mamita está mostrando a la otra hermanita, que también padece la misma enfermedad, pero la hermanita en este momento no está teniendo crisis. Bueno. Decíamos que adicionalmente los pacientes pues, a este tipo de movimientos anormales, movimientos involuntarios, van a tener hipotonía, que es una cosa que acompaña hacia la totalidad de los pacientes, y retardo del desarrollo motor. Entonces aquí tenemos otra chiquita, esta es una chiquita de año y medio que tiene el diagnóstico de deficiencia de AADC y en la que inicialmente vamos a ver que también está presentando una crisis oculógera. Miren que tiene una desviación importante de la mirada. Esa desviación de la mirada o esas crisis oculógeras, digamos que responden a una contracción muy sostenida, una contracción prolongada de los músculos que se encargan de dar el movimiento a los globos oculares. Y vamos a ver posteriormente que al examen físico de la niña tiene unas posturas hipotónicas, que realmente sus músculos se ven, digamos, muy flácidos, y que no logra incluso el sostén cefálico. Voy a adelantarme un poco para que lo podamos ver. No logra el sostén cefálico, no logra el sostén del tronco, entonces debe haber una persona que le preste ese apoyo. Discúlpenme, creo que tengo un problema con el internet.
¿Pueden ver nuevamente la presentación? Sí, la vemos. Perfecto. Bueno. Decíamos que en genética normalmente nos demoramos 2 a 10 años en hacer un diagnóstico. Para este tipo de pacientes, la edad media a la que podemos llegar a un diagnóstico, si el diagnóstico se hace, digamos que con una sospecha clínica muy fuerte, es más o menos a los 3.5 años de los niños, porque vamos a ver que definitivamente la presentación de este tipo de alteraciones de los neurotransmisores es en la primera infancia. Es muy raro que se presenten más allá, digamos que de la adolescencia. De hecho, la edad media del inicio de síntomas para estos niños es más o menos el segundo a tercer mes de vida. Lo que ocurre es que a veces esas primeras manifestaciones son, por ejemplo, la hipotonía, o son, por ejemplo, esas crisis oculógeras, esa desviación de la mirada que de pronto no es realmente característica de nada o que a veces se pasa por alto. Acá en esta gráfica lo que quiero mostrarles es que, en definitiva, a medida que avanza la edad de los pacientes con esta condición, vamos a ver una caída en la frecuencia de presentación. Y la presencia de los síntomas más característicos o más orientadores hacia esta condición, particularmente los síntomas de movimientos involuntarios o las crisis histónicas, van a presentarse, por supuesto que antes de los 12 años. Como decíamos, es muy raro realmente que más allá de la adolescencia podamos tener o dar un diagnóstico particularmente para esta condición. Y el diagnóstico, ¿cómo lo confirmamos? Digamos que tenemos una clínica que es altamente sugestiva de deficiencia de AADC, pero necesitamos de cualquier manera tener unos diagnósticos o bioquímicos o unos diagnósticos genéticos moleculares para confirmar la sospecha y poder de alguna manera emprender un tratamiento mucho más oportuno y adecuado para el paciente. Con la sospecha clínica, lo ideal que podríamos hacer nosotros en la práctica es, primero, un panel de neurotransmisores en líquido cefalorraquídeo. Es decir, estudiar la concentración de diferentes tipos de neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para ver cuáles están alterados, cuáles están elevados, cuáles están disminuidos, cuáles están en rango normal, por ejemplo. Porque ese patrón de concentraciones de aminoácidos en líquido cefalorraquídeo nos va a orientar dentro de todo el espectro de manifestaciones o de enfermedades de los neurotransmisores hacia dónde tenemos que ir. Para el caso de la deficiencia de AADC, lo que vamos a observar es que los principales metabolitos que van a estar alterados, elevados, porque se están acumulando, son todos esos metabolitos que están antes de que la enzima AADC ejerza su acción. Recordábamos que la enzima AADC, por ejemplo, en el caso del metabolismo de la dopamina, lo que hace es transformar la L-dopa en dopamina. Es decir, que uno de los metabolitos que evidentemente vamos a encontrar alterados es la L-dopa. Seguramente va a estar elevada, se va a estar acumulando porque no se está sintetizando hacia dopamina. También esta L-dopa puede eventualmente virar hacia la biosíntesis de otros metabolitos intermedios, como por ejemplo la 3-oximetildopa, que también va a empezar entonces a acumularse. Y de hecho, este 3-OMD va a ser una de las principales ayudas diagnósticas que tenemos en este momento, particularmente en nuestro país, para hacer el diagnóstico, y ya vamos a hablar un poco más de ello. Pero tendremos otro tipo de neurotransmisores, por ejemplo, que van a estar disminuidos y que pueden ser neurotransmisores que eventualmente se deriven de, por ejemplo, la serotonina. Si no estoy produciendo adecuadamente serotonina porque tengo una alteración en la enzima AADC, pues todos los metabolitos que dependen de la serotonina también van a verse afectados y por ende disminuidos. Y una cosa muy importante, un tipo de neurotransmisores que se llaman las serinas, que también causan muchos defectos genéticos de los neurotransmisores, encefalopatías metabólicas, van a estar, particularmente en el caso de AADCD, normales o dentro de unos niveles normales. Tenemos después de este, digamos, estudio de neurotransmisores, un estudio molecular, la posibilidad de hacer el estudio genético. Digamos que en Colombia, desafortunadamente, en este momento no tenemos la posibilidad de iniciar con el panel de neurotransmisores, porque
no tenemos la disponibilidad en el país de un laboratorio especializado que pueda trabajar o pueda ofrecernos la cuantificación de neurotransmisores. Eventualmente se podrían tomar las muestras de líquido cefalorraquídeo y enviar a un laboratorio especializado, por ejemplo, en los Estados Unidos. Sí, sí es posible. El problema es que recordemos que este tipo de muestras son supremamente sensibles a su conservación y transporte. Entonces podríamos estar afectando el resultado con estos, digamos, con estos factores. Entonces, a veces, cuando no es posible, pues tenemos que empezar a buscar otras posibilidades. Entonces, el estudio genético. El estudio genético básicamente consiste en secuenciar el gen que está afectado. Esa secuenciación del gen que está afectado, en este caso, el gen DDC, ya vamos a hablar de él, lo que busca es encontrar la alteración genética subyacente al déficit enzimático. Entonces, la enzima está dañada, pero ¿por qué la enzima está dañada? ¿Qué pasó? ¿Se alteró el plegamiento de la proteína? ¿O se alteró algo entre la traducción del RNA a la proteína? ¿O el RNA se transcribió bien, pero algo pasó, no sé, en el ribosoma y no se pueden adicionar adecuadamente los aminoácidos que la van a formar? ¿O definitivamente es un defecto del ADN? Hay algo en el gen que codifica esta enzima que está dañado y que no está funcionando y que por ende está haciendo que aparezca la enfermedad. Estos estudios genéticos sí es posible realizarlos en Colombia y ya vamos a ver un poco más de qué se trata. La otra posibilidad, el otro estudio que podemos hacer es una actividad enzimática en plasma. La actividad enzimática básicamente lo que busca es confirmar que efectivamente la enzima no está funcionando. Es decir, vamos a tomar la AADC y vamos a probar si tiene o no tiene actividad catalítica, si funciona o no funciona. Podemos hacer adicionalmente, por ejemplo, un estudio de gotas de sangre seca. Las gotas de sangre seca son ampliamente utilizadas para algunos estudios de tamizaje, como por ejemplo tamizajes neonatales para diferentes tipos de enfermedades metabólicas. Y en estas gotas de sangre seca se pueden analizar algunos metabolitos, como es el caso, por ejemplo, del 3-OMD. También se pueden analizar en muestras de orina niveles de ácido vaniláctico, por ejemplo, que también van a estar alterados, van a estar elevados. Si nosotros tenemos estas alteraciones, particularmente la alteración de 3-OMD, que es lo que tenemos, digamos que disponible actualmente, de una manera mucho más sencilla o más asequible en nuestra práctica médica, podemos, después de tener esa alteración, junto con el cuadro clínico altamente sugestivo de un paciente, movernos entonces a lo que decíamos que es el estudio molecular o la confirmación de la actividad enzimática baja de AADC. Este gen, el gen DDC, que es el que estudiamos a través de técnicas de secuenciación para saber si realmente tiene o no tiene alguna alteración que explique el daño o la afectación de la enzima, es un gen que tiene 15 exones. Los exones en los genes son las regiones que nosotros como genetistas decimos que son codificantes, es decir, es lo que realmente va a permitirle al gen que eventualmente a partir de él se produzca algún tipo de proteína. De estos 15 exones, los verdaderamente codificantes, por así decirlo, son el exón 2 al 14, son los que realmente llevan la información que va a traducirse en la enzima AADC. Para cada uno de los exones de este gen ya han sido descritas distintas mutaciones que pueden afectarlos, en algunos más frecuentemente que en otros, pero no solo en las regiones codificantes de los genes, de los exones del gen DDC se han descrito variantes que puedan estar relacionadas con la enfermedad. También hemos encontrado que algunas variantes en los intrones, que en teoría son regiones no codificantes, pueden estar relacionadas con el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los intrones son supremamente importantes para garantizar que la proteína final se forme adecuadamente, se forme con lo que se tiene que formar. Entonces, si los intrones se alteran, eventualmente también pueden causar un daño en esta enzima. Inicialmente nosotros diríamos, entonces vamos a hacer una secuenciación completa del gen. Pues claro, porque lo que más tenemos son variantes de la secuencia codificante. Son mutaciones que nosotros le decimos puntuales. Y eso está bien pensarlo de esa manera. Sin embargo, es importante tener en cuenta para AADCD que se han descrito variantes del número de copias. Las variantes del número de copias son alteraciones en la dosis de los genes o alteraciones en la dosis del material genético. Es decir, que haya más o que haya menos material genético del que debería normalmente existir. Cuando hablamos de que haya más material genético, decimos que son duplicaciones. Cuando hablamos
de que hay menos material genético, decimos que son deleciones. Cualquiera de estos dos, tanto las deleciones como las duplicaciones, también pueden estar relacionadas como causa de AADCD. Luego, uno podría, al solicitar el estudio de secuenciación, solicitar también el estudio de las variantes del número de copias en este gen. Para este gen no es tan claro como para el gen de la distrofina, del que nos hablaba la doctora Diana hace un rato. ¿En qué porcentaje en este momento sabemos que haya mayormente o mutaciones puntuales o variantes del número de copias? Por supuesto que lo que más se ha descrito hasta el momento son variantes puntuales o variantes de la secuencia, mutaciones puntuales. Pero ya se están describiendo, como les digo, variantes del número de copias. Tendremos que esperar seguramente a que en unos años tengamos un registro un poco más grande de pacientes y podamos determinar definitivamente cuál es el porcentaje de cada uno de ellos. Pero la sugerencia es, dentro de nuestro estudio diagnóstico, si vamos a solicitar el estudio molecular, pedir tanto la secuenciación como el estudio de variantes del número de copias. Y digamos que tenemos un paciente que tiene toda la clínica sugestiva, es un paciente que tiene hipotonía, retardo del desarrollo, unas crisis distónicas, pueden ser oculógiras, otras distonías, que además empieza, por ejemplo, a hacer epilepsia, y en el que nosotros sospechamos que pueda existir un déficit de neurotransmisores, particularmente una deficiencia de AADC. Tenemos un estudio genético que es compatible, que detectó una variante patogénica en el gen DDC, y además teníamos los estudios bioquímicos de actividad enzimática en niveles bajos, y además teníamos el estudio bioquímico de los niveles de 3-OMD elevado. Entonces decimos, listo, tenemos un paciente o estamos ante un paciente que efectivamente tiene el diagnóstico de AADCD. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Resulta que para estas enfermedades, lo inicial que hacemos es tratar los síntomas, es manejar los signos y síntomas que más le están afectando al paciente. Entonces, lo primero que hacemos es decirle a los neurólogos o a los neuropediatras, oiga, venga, ayúdame, ¿cuál va a ser la primera línea de tratamiento que vamos a probar? Generalmente se empiezan a hacer pruebas terapéuticas y progresivamente se van aumentando o cambiando los medicamentos. La primera línea de tratamiento farmacológico para AADCD consiste en la utilización de agonistas DOPA o inhibidores de la monoaminoxidasa y la suplementación con un cofactor supremamente importante de la enzima de AADC, que es la piridoxina, que además es un cofactor súper importante de otras enzimas que participan en el metabolismo de otros neurotransmisores. Como segunda línea tenemos, por ejemplo, medicamentos anticolinérgicos, melatonina, agonistas alfarenérgicos, benzodiazepinas para pacientes que, por ejemplo, tienen algún compromiso epiléptico incluso. Y para casos muy especiales, según la recomendación de la guía, porque esto es para casos particulares, con mutaciones específicas del gen, no para todos, podemos aplicar un tratamiento con levodopa sin carbidopa. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las enfermedades genéticas, a veces no todos los pacientes se pueden meter en ese mismo costalito de el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. En Colombia, por ejemplo, hay un paciente que respondió muy bien al levodopa con carbidopa. Tuvo significativa mejoría del compromiso distónico, mejoría de su tono muscular y mejoría clínica en los patrones, por ejemplo, de desarrollo motor. Así que, eventualmente, pues podríamos, obviamente con los neurólogos, que son en general los médicos tratantes o que dirigen el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, considerar diferentes opciones. Y por supuesto que tenemos opciones no farmacológicas. Pues, ¿cuáles son las opciones no farmacológicas? Principalmente una intervención terapéutica que se oriente a mejorar el patrón motor y del tono muscular de los pacientes, que básicamente está compuesto, digamos, por una terapia física, una terapia ocupacional y una terapia del lenguaje. La terapia del lenguaje o la terapia fonoaudiológica además ayuda, por ejemplo, a los pacientes que tienen trastornos de la deglución. En algunos pacientes se puede también suplementar, por ejemplo, ácido folínico, esto dependiendo sobre todo del nivel de otros neurotransmisores eventualmente si se pudieran estudiar. Y al igual que para el caso de la distrofia muscular de Duchenne y de la mayoría de nuestras enfermedades huérfanas o las enfermedades genéticas, el manejo es interdisciplinario, el manejo es integral de varias personas, varios médicos especialistas de distintas áreas y otros profesionales de la salud que apoyan los diferentes tipos de tratamiento, tanto farmacológicos como no farmacológicos.
Entonces uno dice, bueno, ya hay tratamiento, entonces, pues, ¿por qué estamos hablando de qué hay de nuevo en esta enfermedad? Si ya tenemos una forma de manejarla. Pues no, porque como decíamos, lo que estamos manejando realmente son los signos y síntomas que más afectan a los pacientes. Pero como tal el defecto enzimático no lo estamos corrigiendo. ¿Cómo podemos corregir ese defecto metabólico? Es que tenemos varias opciones. Eliminar el sustrato. Eliminar el sustrato, en este caso, no es una opción. El sustrato, digamos que principal, primordial, por allá el primero que aparece es la fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido esencial, es decir, lo necesitamos para poder a partir de él sintetizar otros aminoácidos, porque la fenilalanina, no la podemos sintetizar a partir de nada más. O sea, que no la podemos eliminar, porque entonces imagínense el déficit de otras vías metabólicas. Entonces, eliminar el sustrato, particularmente en este caso, no es una opción. Reemplazar la enzima. Reemplazar la enzima como lo que hacemos en enfermedades como las mucopolisacaridosis, en las que decimos cada determinado periodo de tiempo vamos a aplicar al paciente una enzima recombinante que le ayude a suplir las alteraciones que está presentando. No es tampoco una opción en este caso, porque no es tan sencillo hacer que una enzima que participa en el metabolismo de los neurotransmisores llegue a donde tiene que llegar y cumpla la función que tiene que cumplir. La otra opción, que a ustedes les va a parecer un poco absurda e ilógica, pero que para otras patologías sí funciona, es trasplantar el órgano afectado. Yo tengo una patología que está afectando la médula ósea, trasplanto la médula ósea. Por supuesto que aquí lo que se está afectando principalmente pues, es el cerebro, el sistema nervioso central, entonces tampoco es una opción. Y me queda una opción para corregir el defecto enzimático. Y esa opción es sustituir o modificar el gen defectuoso o atacar directamente la raíz del problema. ¿Qué pasa antes de que se forme la enzima? ¿Qué es lo que está quedando mal hecho en ese punto? Esa es la opción terapéutica más atractiva en este momento para AADC. ¿Cómo sustituimos o modificamos el gen defectuoso? Entonces tenemos en general dos grandes formas de alterar el gen, pero alterarlo para volverlo otra vez normal. Alterarlo para que después, cuando se transcriba y se exprese, la enzima sea completamente funcional. La primera es la terapia génica. La terapia génica básicamente consiste en que yo tomo un vector, o sea, un transportador, un fragmento de una molécula que me va a permitir llevar el gen que sí está bien sintetizado hacia las células o el tejido donde ese gen debe expresarse. Eso es la terapia génica a grandes rasgos. Básicamente lo que la terapia génica hace es que utiliza esos vectores, esos transportadores son virus, moléculas de virus, principalmente son virus adenoasociados, virus que no tienen la capacidad propia para replicarse. De hecho, estos virus por eso se llaman adenoasociados, porque en condiciones biológicas normales deberían ellos asociarse con, por ejemplo, un adenovirus para poder replicarse. Entonces, en este caso, tomamos esos virus adenoasociados, a esos virus adenoasociados les implantamos o les colocamos en su hebra de ADN, la hebra de ADN que contiene el gen no defectuoso, el gen wild type, digámoslo así, que necesitamos que nuestro paciente empiece a expresar, y ese preparado de esos vectores con ese gen normal, digamos wild type, vamos a inyectarlo en el órgano que le sea necesario al paciente. Ya tenemos varios antecedentes de este tipo de terapias, de terapia génica en enfermedades neurodegenerativas, pero en un rato hablamos un poco de eso. Primero, volver a recordar entonces cómo ocurre esa terapia génica. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos terapia génica? Lo que pasa es que tomamos un vector que puede ser un transportador, que es una molécula de ADN viral, que es un virus adeno asociado, y a ese virus adeno asociado vamos a inyectar la molécula de DNA que está modificada, que contiene el gen que sí debe expresarse. Ese vector viral va a ser insertado o inyectado en el tejido a donde debe llegar, o en las células a donde debe llegar, para que se empiece a expresar. Eso tiene que estar marcado, por supuesto que no es solamente llevar el vector y llevar el pedacito del ADN. Ese ADN tiene que estar marcado además por una región promotora, que es muy similar a la región promotora del gen y que le permite a la maquinaria transcripcional de la célula decir, uy, aquí hay un pedazo que teníamos que transcribir, vea, se nos quedó por fuera. Y va a la maquinaria transcripcional y empiezan a
transcribir ese gen, empieza a producir RNA mensajero que eventualmente va a convertirse o a traducirse en una proteína. Y tenemos otra opción que la doctora Ramírez ya también había mencionado, que es la edición genética. La edición genética es una alternativa que también es, digamos que muy atractiva, sobre todo en los últimos 2 años en los que ha ganado mucho auge por el premio Nobel que ganaron las 2 científicas que se han dedicado a estudiar las moléculas de CRISPR-Cas. La edición genética lo que nos permite es, ya no vamos a poner el pedacito del ADN que está en su forma silvestre en un vector viral. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un vector, sí, pero para insertar en las células que están afectadas unas enzimas o unas proteínas especiales que nos permiten cortar el ADN y editarlo allí, editarlo como in situ en ese tejido, en esa célula que está afectada, y reemplazarlo con el fragmento de ADN que es el fragmento silvestre, el fragmento que nosotros deseemos insertar, para que las proteínas que finalmente se van a transcribir y traducir a partir de ese fragmento de DNA, pues sean las correctas. Y tenemos otras alternativas para tratar el defecto de raíz, digamos, de la alteración enzimática, y es, por ejemplo, ya no vamos a concentrarnos en el ADN, sino que si la proteína está quedando mal plegada, o sea, el ADN está bien, perfecto, no pasó nada, el RNA aparentemente se transcribió como debía transcribirse, pero en el momento de traducir la proteína no se formó como debería formarse, algo pasó, vamos a utilizar algunas terapias como, por ejemplo, moléculas chaperones, que son moléculas que ayudan a solucionar esas alteraciones de la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. Y tenemos también, por ejemplo, la posibilidad de utilizar RNAs de interferencia, que nos van simplemente a bloquear el gen dañado y le van a decir, no, espere, usted no se expresa, usted está malo, deje así, nosotros seguimos acá por este otro lado. Digamos que no son opciones particulares para tratar la deficiencia de AADC por el tipo de efecto enzimático, pero sí se están utilizando, digamos, también en boga en otras enfermedades, en otras patologías. La terapia génica, entonces uno dice, maravilloso, tengo mi vectorcito viral, le puse mi fragmento de ADN que debo introducir en el tejido, en las células afectadas. ¿Cómo lo introduzco? ¿Cómo hago que eso llegue al cerebro? Porque es que a nosotros toda la vida, para las personas del auditorio que son médicos, seguramente recordarán que toda la vida nosotros en la carrera, en el posgrado, en toda parte nos dicen, pilas porque es que la barrera hematoencefálica, esa vaina no deja que nada pase para allá. Eso está el cerebro allá súper protegido. Entonces, para poder aplicar la terapia génica eventualmente como una opción de tratamiento en estos pacientes con deficiencia de AADC, tendríamos que hacer un procedimiento invasivo, una intervención quirúrgica que se llama cirugía estereotáxica. Y la cirugía estereotáxica básicamente lo que nos permitirá es marcar unas coordenadas muy específicas en el cerebro de los pacientes a donde debe llegar ese medicamento que nosotros vamos a inyectar, que en este caso será la terapia génica. Esta cirugía estereotáxica se usa en realidad para muchas otras patologías, particularmente para trastornos del movimiento. Digamos que, por ejemplo, para enfermedad de Parkinson hay ya un grado importante o interesante de estudios que se han realizado con terapias intraputamen, ya vamos a hablar un poco de qué es el putamen, que han sido aplicadas a través de cirugía estereotáxica. Y quería mostrarles acá un pequeño videíto de más o menos cómo funciona la cirugía estereotáxica. Disculpen, me voy a adelantarme un poco. Entonces, lo que hacemos es definir, como les decía, cuál es la zona del cerebro en donde se debe insertar o en donde se debe inyectar la terapia, a dónde debe llegar, no puede ser a cualquier sitio. Luego, entonces, preparamos al paciente y a través, digamos que en la actualidad lo hacemos a través de imagen, por resonancia nuclear magnética, generalmente, vamos a dirigir unas agujas especiales dentro del cerebro de nuestro paciente. Y al interior del cerebro, en la coordenada que nosotros seleccionamos, esas agujitas van a llevar la medicación que necesitamos que esté llegando a ese lugar. Entonces les decía, lo hacemos a través de imagen, pues por supuesto para saber que la guía, digamos que a través de la cual se está insertando el medicamento, la terapia génica en este caso, efectivamente esté llegando a la región que nosotros tenemos marcada, a donde tiene que llegar. En AADC,
el objetivo principal es poder corregir ese defecto molecular. Ya lo dijimos, pues la terapia génica lo que busca básicamente es que ese gen que estaba dañado o defectuoso, pues simplemente se exprese, pero en su forma silvestre, o sea, se exprese sin la alteración que de manera germinal había adquirido el paciente. Eso tiene, digamos que, unos retos importantes de qué regiones del cerebro son las más sensibles a la alteración de los neurotransmisores en esta enfermedad. Se ha visto en otras enfermedades del movimiento, como la enfermedad de Parkinson, y particularmente también en los estudios que se han hecho con pacientes que sufren de deficiencia de AADC, que es muy importante en el cuerpo estriado del cerebro, en la zona putaminal o en el putamen, la deficiencia de dopamina en este tipo de enfermedades. O sea, se sabe que esa es una región que definitivamente es muy, muy sensible a la alteración de la dopamina, que es, como lo dijimos, la principal alteración de neurotransmisores que vamos a tener en esta enfermedad. Entonces, los primeros ensayos que se han hecho para determinar si la terapia génica puede eventualmente o no funcionar en los pacientes con deficiencia de AADC se han hecho simulando, digamos que, la experiencia, los antecedentes que se tenían ya con otras enfermedades o con otros trastornos del movimiento, como la enfermedad de Parkinson. Y hasta el momento se han tenido resultados bastante prometedores. De hecho, este estudio, que es, o bueno, estos estudios farmacológicos, estos ensayos clínicos aleatorizados que se han hecho en los Estados Unidos con la participación de pacientes incluso en otros países, por ejemplo de Taiwán, para la terapia génica específica para la deficiencia de AADC, con una molécula que se ha denominado AGIL-AADC, han demostrado que definitivamente la inyección intraputaminal de esta terapia génica en pacientes con deficiencia de AADC pueden mejorar el compromiso motor, es decir, el desarrollo, la ganancia de los hitos motores en los pacientes y mejorar también la función neurológica, específicamente, digamos que referida a, por ejemplo, los movimientos anormales y el deterioro neurocognitivo que pueden presentar los pacientes. Este es un video en el que vamos a observar a una niña de Taiwán que fue tratada para deficiencia de AADC. Voy a adelantar un poco. Era una niña que estaba bastante comprometida, que tenía una frecuencia de crisis distónicas bastante elevada, que tenía un compromiso neurocognitivo ya derivado de la enfermedad, aunque no era tal vez muy, digamos que muy grave o muy severo para el momento en el que fue diagnosticada, pero ya estaba haciendo un compromiso neurocognitivo. Y esta niña fue uno de los primeros 4 pacientes que recibió la terapia génica. Entonces, esta era la niña antes de. La niña tenía varias dificultades para sus movimientos. Allí la podemos ver levantándose un poco lento del piso, con dificultad. Allí la podemos ver nuevamente, en un momento en el que no está teniendo ninguna crisis. Y esta es la niña después de la terapia. Una niña que parece otra persona diferente, que ha mejorado significativamente la velocidad, por ejemplo, de sus movimientos y la certeza de sus movimientos también, que ha mejorado el tono muscular. Una niña que mejoró, disminuyó la frecuencia en la que presentaba las crisis distónicas. Y una niña en la que se pudo, digamos que, detener de alguna manera el compromiso cognitivo. Entonces, para terminar, tenemos que sospechar este tipo de enfermedades. Son raras, sí, pero no tienen que ser huérfanas. Son raras porque afectan a unos porcentajes muy bajos de la población general, pero no tienen que ser huérfanas. No tenemos que dejarlas en el olvido, tenemos que conocerlas y tenemos que sospecharlas para poder diagnosticarlas. También nos dicen a nosotros mucho durante la carrera de medicina, lo que usted no conoce no lo puede diagnosticar, y eso es completamente cierto. Tener muy presente que por las manifestaciones o los síntomas de la hipotonía, de la distonía, del retardo del desarrollo, evidentemente se pueden confundir con otro diagnóstico. Por supuesto que si yo tengo un niño con hipotonía
con distonía, con retardo del desarrollo, con compromiso neurocognitivo. Puedo pensar, por ejemplo, que se trata de un niño con una encefalopatía hipóxico-isquémica o con una parálisis cerebral. Pero a veces no es el caballito, que es la parálisis cerebral, sino puede ser la cebra, que es la deficiencia de AADC o una de las otras enfermedades que se manifiesta por déficit de neurotransmisores. Las convulsiones, bueno, en realidad las crisis oculógiras o las distonías paroxísticas pueden eventualmente confundirse con crisis convulsivas y pueden, si además el niño tiene documentada epilepsia en un estudio electroencefalográfico, pues por supuesto se puede pensar que tienes epilepsia. Y si el niño tiene irritabilidad, disforias, problemas del lenguaje, rasgos autistas, déficit cognitivo, podríamos estar pensando que tiene de pronto un trastorno del comportamiento, un trastorno del espectro autista, y estar dejando pasar ese otro diagnóstico. Recordemos que particularmente estos últimos síntomas se relacionan con la alteración en la biosíntesis de serotonina. Diagnostiquemos la enfermedad. Entonces, tenemos un paciente en el que creemos que pudiera hacer un diagnóstico diferencial y tenemos herramientas para hacer el diagnóstico. Podemos hacer el estudio de los metabolitos intermedios, o sea, podemos estudiar el 3-OMD, podemos estudiar, por ejemplo, eventualmente, que como le dijimos, tal vez no en el escenario clínico colombiano, pero tal vez sí en otros países que nos estén acompañando el día de hoy, podemos estudiar otros neurotransmisores y podemos definitivamente hacer un estudio molecular. Eso sí lo podemos hacer aquí en Colombia. De hecho, todos los estudios moleculares en este momento, por lo menos los rutinarios en nuestra práctica clínica, están incluidos dentro del plan de beneficios en salud. Es decir, no deberíamos tener tantos inconvenientes para lograr una autorización por parte de una EPS. De hecho, nosotros con PTC, a través de PTC Therapeutics, tenemos la posibilidad de un programa de diagnóstico para los pacientes en los que estemos sospechando esta enfermedad, que básicamente consiste en la medición o la cuantificación del metabolito 3-OMD o 3-oximetildopa y el estudio molecular del gen DDC. Aquí les dejo el contacto del programa de pacientes para quienes estén interesados. Consultemos con nuestros colegas cuando tengamos un diagnóstico confirmado y pensemos en iniciar un tratamiento. Consultemos con el neurólogo, consultemos con el neuropediatra cuál es la mejor opción o cuáles son las opciones que tiene nuestro paciente. Porque generalmente, y como les decía cuando hablábamos de tratamiento en la presentación, no podemos meter a todos los pacientes en la misma bolsita. A veces hay algunos casos que se nos salen de esa bolsita y que tienen unas particularidades para su manejo. Revisemos otras posibilidades terapéuticas si las hay. Si las hay, porque pues en este momento es muy promisorio hablar de terapia génica, incluso soñar un poco más adelante con la edición genética, pero en este momento en Colombia no tenemos la posibilidad de hacer terapia. Pero siempre es importante revisar porque puede ser que a final de este año tenga la terapia génica, aprobación, por ejemplo, de FDA, y eventualmente pudiera tramitarse un tratamiento para un paciente en Colombia. Entonces es importante estar revisando y actualizando esas otras posibilidades terapéuticas. Y siempre tener presente que antes de iniciar cualquier medicamento, sea alopático o incluso homeopático, porque en este momento ustedes saben que muchos de los pacientes optan por opciones homeopáticas de tratamiento, siempre antes de iniciarlo tenemos que saber si realmente tiene o no tiene beneficio y cuál es el objetivo mío de tratamiento. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que yo espero con ese tratamiento? Y si eso realmente está beneficiando o no está beneficiando al paciente. Tengo que saber también cuáles son las metas para saber cuándo parar, cuándo decir hasta aquí llego porque tal vez esto no está funcionando y debo cambiar. Entonces siempre es importante tener en cuenta esto. Y por supuesto, pues de la mano del médico tratante. Sigamos a los pacientes y asesoremos a las familias. Son enfermedades huérfanas, raras, perdón, pero como les dije, no tienen que seguir siendo huérfanas. No tenemos que dejarlas por ahí solitos. El sistema de salud, particularmente en Colombia, es muy hostil con los pacientes. Entonces, si el paciente está solito luchando contra el sistema, apoyemos y asesoremos a la familia. Esta enfermedad es una enfermedad genética. Creo que abrí la presentación que no era aquí al final. Es una enfermedad genética que tiene modo de herencia autosómico recesivo. Autosómico recesivo, ¿qué quiere decir? Que existen personas que son portadoras asintomáticas, o sea, que son personas que tienen el gen defectuoso, pero que no tienen ni idea que tienen el gen defectuoso, porque no manifiestan la enfermedad.
pero que van a tener hijos que pueden tener la enfermedad porque justo su pareja también era portadora asintomática. Entonces, es muy importante también seguir a las familias, asesorarlos frente a los riesgos de recurrencia, porque los riesgos de recurrencia en este tipo de enfermedades son altos. En cada embarazo se reinicia el riesgo de recurrencia. Hay personas o pacientes, familias, a las que a veces les es un poco difícil de entender que si yo tengo 2 o 3 hijos que tienen la enfermedad, no quiere decir que el siguiente no tenga la enfermedad. Lo que quiere decir es que en cada embarazo tengo el mismo riesgo y que puedo seguir teniendo hijos con la misma patología. Entonces es muy importante acompañar a las familias, explicarles claramente en qué consiste esta enfermedad, explicarles también claramente cuáles son las metas y los objetivos de tratamiento, acompañarlos en el tratamiento. Si necesitan, por ejemplo, una valoración psicológica, hay que pedir la valoración psicológica, si necesitan ese acompañamiento para llevar su duelo, para llevar todo lo que implica el proceso de diagnóstico y de tratamiento, hagámoslo, apoyémonos. Y recordemos que las enfermedades raras son raras individualmente, pero en conjunto son realmente frecuentes. Aquí les dejo mis datos de correo electrónico y muchas gracias por la invitación y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Vamos entonces a revisar unas preguntas que tenemos. Tenemos una pregunta desde Perú, el doctor Jorge Lacerna, médico genetista. Pregunta si sería factible hacer un screening para todos los neonatos con CPK de manera estandarizada para las distrofias como Duchenne, replicando la experiencia de Stuart J. Moat en Reino Unido. Y también pregunta si se hace algo parecido a esto en nuestro país. Bueno, buenas tardes, doctor. Idealmente, como lo mencioné, se ha pensado y se ha propuesto que debido a que digamos, el error que existe en la parte genética se puede manifestar desde muy temprana edad y que podría llegar a ser incluso un método para identificación neonatal. Eso podría identificar algunas de las formas, sobre todo formas severas de la enfermedad, que sería muy importante hacer un diagnóstico temprano. Entonces, digamos que sería una alternativa bastante factible. Sin embargo, en nuestro país no existe un estudio como tal. De hecho, hay publicaciones en otros países de Latinoamérica, como Chile, donde se han intentado hacer estudios también en las familias donde hay al menos un niño con distrofia muscular de Duchenne y se le hace CPK a todos sus familiares en vez de hacer pruebas moleculares y demás, tratando de mirar si puede hacer un método para identificar también portadores de esas variantes patogénicas de esta distrofina, que es la proteína que nos interesa, y eventualmente pues podría llegar a ser muy interesante adelantar también estudios que permitan a todos los pacientes con CPK elevada poder ofrecer la posibilidad de descartar este tipo de alteraciones. Entonces, por el momento no tenemos en el país este tamizaje, digamos, como ese método de tamizaje neonatal, pero podría ser una alternativa que debería revisarse pues para sospechar muy tempranamente patologías de este tipo o donde hay historia familiar, valdría la pena hacer una búsqueda activa con esta metodología. Muchas gracias, doctora Diana. Antes de continuar con las siguientes preguntas, sí, les recuerdo que este webinar queda disponible en el portal web de Clínica Imbanaco a partir de la próxima semana. Bueno, doctora Diana, yo creo que también esta es con usted. Dice, quisiera comentar que tengo un hijo que tiene síndrome de DiGeorge, el cual en la ecografía no se pudo identificar que venía con ese síndrome, sino que con el pasar del tiempo y los meses, el niño no se sentaba ni gateaba, era muy frágil como un recién nacido, y ahora tiene retraso del lenguaje. Si supuestamente en la ecografía de Doppler es en la que se pueden dar cuenta de este detalle, ¿por qué no me dijeron absolutamente nada? Bueno, digamos que como médica genetista, digamos, puedo dar algunas respuestas a este caso en particular. En la condición que menciona
participante que en su hijo pues tiene un diagnóstico del síndrome de George, digamos que obedece específicamente a una pérdida también de información genética que se manifiesta de diversas maneras en la parte clínica del paciente. Es decir, hace falta un pedacito específicamente de otro cromosoma, que es el cromosoma 22, en el cual entonces hay unas instrucciones también importantes que usualmente son muy relevantes para la formación del corazón de los bebés. Digamos que las ecografías tienen una sensibilidad durante la gestación para hacer una identificación de algunas alteraciones, incluida la parte cardíaca. En la medida en que el defecto cardíaco sea grande, la anomalía que se puede identificar, podría haber un diagnóstico prenatal, pero si es una anomalía más bien pequeñita, y eso es importante porque todas las enfermedades no se manifiestan de la misma manera, tienen una expresividad clínica muy variable, es posible que pueda pasar por alto a nivel ecográfico prenatal un diagnóstico de esta afectación del corazón. O las otras manifestaciones que hacen parte de la condición del DiGeorge no tienen como evidencia clínica que pudiera ser detectada en la ecografía. Entonces, en la medida de eso, digamos que podría llegar a permitirse el diagnóstico o sospecha si hay una afectación del corazón. Si no la hay, es difícil establecerlo. Idealmente nosotros también cuando los niños nacen, ya la clínica nos va dando otras manifestaciones como la que menciona, lo del compromiso del lenguaje, algunas veces susceptibilidad a infecciones, problemas con el calcio, que ya condicionan un panorama clínico diferente y ahí aplicamos la prueba específica y no necesariamente los pacientes han tenido un diagnóstico prenatal. Yo no sé Diana, si Silvia quiera complementar algo sí, allí también. quería comentar algo también sobre el tema específicamente de la ecografía y de para qué se utiliza la ecografía en el embarazo. La ecografía la utilizamos para detectar anomalías anatómicas que pudieran eventualmente relacionarse sobre todo con aneuploidías. Y si las mamitas, de hecho revisamos yo también soy mamá, entonces uno revisa las ecografías obstétricas, allí aparece tamizaje para aneuploidías. Las aneuploidías son alteraciones grandes de los cromosomas, del número de cromosomas, que obviamente causan muchas más manifestaciones anatómicas, malformaciones o anomalías anatómicas que, como lo decía la doctora Diana, una condición tan variable además o tan heterogénea fenotípicamente como es el síndrome de DiGeorge o los síndromes por lesión 22. Entonces, a veces es muy, muy difícil y la ecografía tiene una utilidad limitada. Nos ayuda en muchos casos, claro que sí, pero la ecografía, digamos que el aporte de la ecografía es de todas maneras limitado porque pues la sensibilidad analítica de la prueba pues desafortunadamente no es del 100%, es decir, en el 100% de los casos no vamos a detectar definitivamente las alteraciones, entonces pues por eso digamos que como decía la doctora Diana, depende mucho de que haya tenido el bebé de forma prenatal y algunas de las características que menciona la participante seguramente pues no se hubieran de ninguna manera podido diagnosticar de manera prenatal. El retardo del desarrollo, el retardo del lenguaje son cosas que se ven a medida que el niño va creciendo. Así que pues darle de pronto un poco de tranquilidad a la mamá frente a eso, a que prenatalmente era muy limitado lo que se podía hacer para haber diagnosticado o para haber detectado esa alteración desde ese momento. Muchas gracias, doctora. Una siguiente pregunta es, ¿qué experiencia hay con los cócteles de complejo B y melatonina para el tratamiento de ADCD? Ok, bueno, la evidencia es limitada, es muy limitada. De hecho, en las guías consenso para el tratamiento de la deficiencia de ADC, la última revisión es de hace más o menos 3 años, no está aún recomendado el uso de particularmente melatonina, porque digamos que las manifestaciones en las que se ha visto que realmente impacta al paciente son las manifestaciones, por ejemplo, de insomnio o algunas alteraciones comportamentales. Entonces, pues realmente la evidencia no es muy fuerte, no es suficiente para dar una recomendación a favor o en contra. Como les decía, pues finalmente es muy paciente dependiente. Seguramente que si tenemos un paciente que tenga síntomas neuropsiquiátricos muy importantes o digamos que muy representativos dentro de todo su espectro de manifestaciones, seguramente sería una opción a considerar, particularmente el uso de melatonina.
pero la evidencia, digamos que no es muy fuerte. Y pues particularmente aquí en el país, digamos que no es también lo que pues, con mayor importancia, digamos, tratemos de iniciar a los pacientes. Además, solamente tenemos en este momento, pues como les comentaba, 3 casos, entonces realmente pues también para nosotros la evidencia es limitada, a menos que pudiéramos tener una cohorte un poco más grande de pacientes y ya pudiéramos emitir unas recomendaciones distintas al respecto, pero por el momento no hay suficiente evidencia. Muchas gracias, doctora. Adicionalmente preguntan si el Guillain-Barré tiene algún marcador, está marcado por alguna alteración genética y cómo se puede detectar tempranamente. Bueno, digamos que el Guillain-Barré también es considerado una enfermedad rara en este momento. En realidad es una enfermedad que se enmarca dentro de algo que se llaman trastornos autoinflamatorios, autoinmunes, digamos, dentro de ese panorama de enfermedades en las cuales no necesariamente subyace una causa genética. Sí hay formas familiares de Guillain-Barré que están relacionadas específicamente recuerdo un gen en que mencionan que está relacionado particularmente con procesos de desmielinización en formas que se comprueba que efectivamente existe un patrón hereditario. Sin embargo, eso ocurre en la minoría de los casos de Guillain-Barré y lo normal es que no sepamos o no podamos llegar a la etiología precisa del por qué algunos pacientes presentan la condición. Entonces, digamos que estas de ese tipo de enfermedades que por el contrario las que estamos presentando hoy, no hay como muy bien delineado el espectro pues molecular o la etiología genética que puede ayudarnos a entenderlo o ayudarnos a desarrollar específicamente terapias o aproximaciones, por lo menos desde el punto de vista molecular, que permita pues mejorar la sintomatología. Silvia. No, Diani, completamente de acuerdo. Doctora Diana, discúlpeme. Completamente de acuerdo. Realmente, incluso, pues sabemos también que hay muchos casos de Guillain-Barré en los que incluso hay una susceptibilidad, por ejemplo, frente a la presentación de algunas infecciones. Los casos familiares, como decía la doctora Diana, hay algunos genes que se han implicado como genes de susceptibilidad también, pero no hay evidencia que los ligue definitivamente con el desarrollo de la enfermedad, incluso en las que son familiares, en las parejas familiares tampoco es muy claro. Genes, por ejemplo, como PMP22, que se relaciona con algunos tipos de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, han sido relacionados con Guillain-Barré, pero no es clara la asociación. Entonces, definitivamente, por el momento, considerarla una enfermedad genética, no, como dice la doctora Diana, una enfermedad polinflamatoria, una neuropatía polinflamatoria, tal vez podría considerarse una enfermedad con algún componente autoinmune, sí, tal vez, o que puede producirse por algunas infecciones específicas también, pero por el momento la genética no es muy clara. Gracias, doctoras. Fuera de las crisis oculogíricas, ¿qué marcador imagenológico podría dirigir el diagnóstico hacia AADCD? Listo. Bueno, pues en AADCD lo que llama mucho la atención es que justamente las imágenes, particularmente la resonancia magnética cerebral, no tienen las alteraciones características de otras enfermedades que producen estas mismas alteraciones. Entonces no tengo, por ejemplo, compromiso de los cuerpos estriados, de núcleos caudados, de putamen, no tengo compromiso por gliosis, no tengo el típico compromiso un poco difuso de la encefalopatía hipoxemia-isquémica, sino que no tengo un compromiso que me oriente, no lo tengo. Tengo una imagen que aparentemente es normal en un niño que está supremamente comprometido. Tiene hipotonía, que tiene el retardo del desarrollo, que está haciendo las crisis oculogíricas, que está además haciendo otros movimientos distónicos, otros movimientos involuntarios, y eso es súper importante tenerlo en cuenta, que no hay un patrón tan específico de neuroimagen. De hecho, como les decía, en muchos casos lo que vemos es que la neuroimagen justamente no corresponde con lo que estamos viendo clínicamente. Bueno, doctoras, quiero agradecerles por compartir todo su conocimiento con nosotros esta tarde-noche. Me agradó mucho poder tenerlas como parte de la conmemoración de este día tan importante.
y participando pues de este evento en la Clínica Imbanaco. Gracias, doctora Silvia, un placer haberla tenido aquí, espero que se repita. Gracias, doctora Diana, como siempre, por todo su apoyo. Y a todos los participantes, recuerden que este webinar va a quedar en la plataforma, en el portal web de la Clínica Imbanaco a partir de la próxima semana. Y pueden consultarlo, queda disponible para ustedes. Cualquier inquietud adicional que tengan, cualquier cosa que necesiten aclarar o de pronto poder llegar a las doctoras, pues ellas compartieron sus correos electrónicos. Adicionalmente, está el correo electrónico también de la Unidad de Medicina Genómica de la Clínica Imbanaco, que es unidad.genómica@imbanaco.com.co. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.